Bueno, el día de hoy me gustaría hablar de este tema que da para bastante. Yo le denomino fake spiritualism o fake espiritualismo. Eh, Tiene que ver con esta cuestión trendy, con esta tendencia de estos últimos años en que, bueno, parece ser que ya todos hoy son sumamente espirituales, sumamente elevados, sumamente eh, despiertos, ¿no? Estamos en esta época en la que todos son pues muy elevados de mente, cuerpo y espíritu y que si bien yo no niego los temas de espiritualidad como tal, o sea, yo soy de los que creen en espiritualidad, sin duda, también creo que hay una línea muy delgada entre la espiritualidad, la auténtica espiritualidad y la fake, la falsa, la farsa espiritualidad, que pues creo que ha habido una tendencia creciente en estos últimos años de personas que se dicen espirituales y no son más que charlatanes, ¿no? O abunda mucho, ¿no? En lugar de la verdadera espiritualidad, creo que abunda mucho, insisto, lo falso, lo fake, el autoengaño, ¿no? La confusión de cosas que se toman por espiritualidad, ¿no? Tengo amigos que dicen, tú no eres espiritual, tú nada más eres un cabrón que se está metiendo cosas y sustancias, ¿no? Entonces no eres más que espiritualidad, eres un yonki, ¿no? O sea, eres un eh, pinche drogadicto, básicamente, ¿no? Y pues hay algo de cierto, o sea, también creo que ha habido paralelamente a esto una eh, tendencia también creciente en el consumo de ciertas sustancias, ¿no? Desde las más, vamos a decir, inofensivas hasta las más duras o las más peligrosas. Así que bueno, da para bastante este tema. Eh, Terminando nada más de hacer este paréntesis con esto último que comenté, yo creo que estamos en una época en la que están convergiendo tantos temas al mismo tiempo, ¿no? Porque si bien podríamos hablar de la espiritualidad de estas personas que, por ejemplo, consumen sustancias, y habrá que especificar qué sustancias, como que de manera paralela tenemos además un fenómeno de violencia y delincuencia que a veces está ligado a ese consumo, ¿no? Pero habrá que definir, insisto, y especificar de qué sustancias estamos hablando, porque creo yo que a estas alturas seguir pensando que la marihuana es la planta diabólica, ¿no? Como muchas generaciones anteriores a las nuestras llegaron a pensar, ¿no? Que era la planta de Satanás prácticamente. Yo creo que también empieza a ser necesario ya evolucionar en ese tema, en esa conversación, en ese debate, ¿no? O sea, creo que, y eso será para otro tema, el análisis de cómo nos llegaron a vender, ¿no? Que muchas sustancias como la marihuana, el peyote, la ayahuasca, el mismo LSD, pues fueron prohibidos durante tantas décadas, ¿no? Y nos vendieron esta narrativa gringa, porque todo esto empezó desde Nixon, ¿no? Con la prohibición, el prohibicionismo de las supuestas drogas, porque así les denominaron, de una, o sea, más allá de tratar de entender qué eran, ¿no? Pues de una las metieron, encajonaron casi en el mismo, en la misma categoría que el crack, que la cocaína, ¿no? O que drogas más duras. Entonces tenemos que a la marihuana casi la pusieron equivalente a la heroína o a cualquier otra cosa, ¿no? Y creo que ahí hubo un error. Y hubo, no fue un error accidental, fue con toda la alevosía, con toda la intención de tener el control, de no permitir a la sociedad un poquito más
o sea, prefirieron prohibir cosas que educar, que enseñar, ¿no? Y prefirieron satanizar plantas como la marihuana y permitir otro tipo de drogas, porque bueno, hasta el mismo alcohol puede llegar a ser hasta más mortal y peligroso que la misma marihuana. Y esto generó no solo ese tema, sino todo lo que sabemos hasta hoy, generó prácticamente la semilla del narcotráfico. No olvidar que en México la marihuana durante mucho tiempo fue una de estas sustancias que se traficaban y de manera, vamos a decir que ilegal, precisamente por el prohibicionismo que había, que venía el lineamiento desde los Estados Unidos, insisto, haciéndonos pensar a muchas generaciones, todavía hay generaciones de tías y abuelitas que ven marihuana, huelen marihuana e insisto, dicen o sienten que le estás quemando las patas a Satanás, ¿no? Entonces, esto generó en síntesis, que es a lo que iba, toda esta mentira generó mucha sangre, ¿no? Toda esta farsa. Pero bueno, eso ya será tema para otra ocasión, ¿no? Todo el análisis pues yo diría de la farsa que nos vendieron con respecto a la guerra contra las drogas desde Nixon, que ya de hecho lo he llegado a comentar en algún par de ocasiones. Pero hoy nada más vamos a hablar, al menos como una especie de primera parte, de pues esto que yo comencé hablando, el fake spiritualism, ¿no? O sea, de estas personas también que si bien, insisto, creo que hay que precisar qué es lo que está pasando. Yo en síntesis para concluir lo que estaba diciendo, yo diría que podríamos hacer una distinción, ¿no? El hecho de que no satanicemos a la marihuana no quiere decir que no tengamos controles en otro tipo de drogas como el fentanilo o como la metanfetamina, en fin. Yo aquí para términos simples diría que hay de sustancias a sustancias. Creo yo que todo aquello que viene de la tierra, todo lo que viene de la tierra, para mí la marihuana no es más distinta que el jitomate, que la papa, que cualquier hortaliza, pero simplemente vamos, unas sirven para alimentar, otras tienen otro tipo de propósitos. Aquí creo que el gran miedo, la gran venda que nos debemos de empezar a quitar es que, a ver, es parte de la naturaleza, si está en la naturaleza también tiene un propósito, ¿no? Obviamente aquí hay que aprender el arte de la mesura, ¿no? No excedernos en nada, porque nada en exceso es bueno. Pero la marihuana, por favor, por ejemplo, y ya creo que es tiempo de dejar de pensar que es algo mortal, que es algo satánico. La marihuana es una planta y ya. Es más, por momentos ni siquiera me atrevería a decir que es una medicina, es una planta. Insisto, así como un día consumes un jitomate, pues así puedes consumir una marihuana. O sea, hay que dejar de quitarle, creo yo, este estigma, ¿no? Este estigma bastante ignorante, por cierto, de pensar que la marihuana tiene una propiedad malévola, ¿no? Satánica. Pues es una planta más y en el equilibrio estará el beneficio de su uso. Si tú de manera equilibrada la fumas, la usas de manera terapéutica para lo que tú quieras, para relajarte, para quitarte la ansiedad, para lo que sea, ¿cuál es el gran problema, no? Aquí es donde creo que nunca debimos de haber aceptado esta farsa porque al final, insisto, en lugar de tratar de llevar a la conciencia, ¿no? A un correcto uso, a un uso benéfico, pues se prefirió derramar muchísima sangre y crear un negocio que además pues surgió, ¿no? De esta eh, pues farsa misma, ¿no? Donde nos hicieron pensar que era una planta prohibida. Algo muy similar también puede pasar con el LSD, ¿no? O sea, esta cuestión de que por momentos parecía más bien, ya está documentado, pues no se quería generar los efectos eh, pues estas ciertas revelaciones que ocurren, ¿no? Como muchas sustancias psicotrópicas que generan, desde la ayahuasca, los hongos,
el mismo ácido lisérgico, ¿no? El LSD, pues son sustancias psicotrópicas que evidentemente generan eh, ciertos efectos mentales. Esto está más que estudiado justamente por la CIA. Ellos sabían qué cosa era, ¿no? Eventualmente hay quienes probablemente no les gustó la idea de que la gente empezara a consumir esto, no tanto por lo que nos han contado, sino porque probablemente igual y nos iba a llevar a estados de conciencia mucho más evolucionados. En fin, ese tema da y para bastante, pero volviendo y terminando lo de cerrar justamente y ligar con lo que empecé hablando, creo que hay que tener siempre límites claros, hay que entender dónde están las fronteras de las cosas. En este sentido hay que tener cuidado entre los extremos, ¿no? O sea, no se puede decir, como yo venía diciendo, que una persona, porque esto se da ya también mucho en este ámbito, insisto, del fake espiritualismo, eh, pensar que una persona nada más porque se está metiendo hongos, peyote y marihuana, y porque se está metiendo 10 viajes de ayahuasca a la semana, podemos llegar a asumir que esa persona es espiritual. O sea, nada más porque se está drogando o porque se está metiendo sustancias, como le quieras decir. Creo que hay que tener mucho respeto para todas estas plantas. Creo que cada planta tiene un propósito. Creo que sí, yo nunca negaría los efectos benéficos que pueden llegar a tener, por ejemplo, como decía, la ayahuasca, la psilocibina, que es el principio activo de los hongos alucinógenos. En fin, cada quien sabrá qué planta es la que elige o necesita. A veces puede que sea la misma planta la que te elija. Pero creo que debe de ser con mucho respeto, tal cual como lo hacían nuestros chamanes. México es una tierra de chamanes, es una tierra chamánica. Y lo es porque en sí mismo México es una tierra sagrada. Hay mucha sustancia, mucha raíz eh, ancestral, y esto tiene una historia y tiene pues orígenes, insisto, de una mezcla muy poderosa de dos mundos, donde se juntó pues el mundo prehispánico, el mundo indígena, con el mundo hispano, y al final resultó pues una mezcla poderosa, pero es de ahí donde viene esta raíz ancestral que tenemos, en esta conexión que además siento que sí la hay en nuestra tierra, de esta conexión que tenemos con la tierra, bueno, ya no hablar de toda la herencia, ¿no? Que justamente aquí, pues uno camina y de repente se encuentra una pirámide, ¿no? Y todo esto es un bagaje muy poderoso, una herencia, insisto, una raíz ancestral y sagrada, que no se puede negar, ¿no? O sea, como dicen los Caifanes, serán los dioses ocultos o serás tú. O sea, es una cuestión, creo yo, que es sagrada y que por eso mismo merece mucho respeto, merece veneración, merece ser honrada, merece ser respetada precisamente. Entonces, creo que es muy irresponsable que ya cualquiera se quiera sentir el chamán, ¿no? Que ya cualquiera venda un retiro espiritual, y que además, y ya para pasar a otro tema, porque creo que con esto ya delineamos bien, que no cualquiera que se está metiendo sustancias se vuelve espiritual, porque creo que la espiritualidad es algo más. Hoy no voy a hablar precisamente de lo que creo que es, hoy quiero hablar más bien de lo que no es la espiritualidad. Y la espiritualidad, para cerrar como primer punto, no es estarte metiendo sustancias cada que se te antoja, ¿no? O sea, no es estarte metiendo, insisto, hongo, peyote y marihuana. Así va la porra de mi querida alma mater. Este, no es eso, ¿no? O sea, es tener un poquito más de, insisto, respeto por estas sustancias que, si bien yo no las satanizo, al contrario, yo creo que deberían ser libres como lo es la tierra, insisto, todo aquello que venga de la tierra, pues es sagrado. Eh, Haría la distinción, que creo que ya no la terminé de hacer,
Yo veo dos sustancias, una las que vienen de la tierra y otras que sí podrían ya ser denominadas drogas, pues las que son sintéticas, ¿no? Ya si me dices, oye, me quiero meter heroína para ser espiritual, pues no te la voy a creer. Si me dices que te vas a querer meter metanfetamina, piedra o lo que tú quieras, o sea, voy a decir, a ver, ya de por sí lo otro estaba desvirtuado o distorsionado, imagínate, ¿no? O sea, eh, entonces creo que hay que tener cuidado con eso. Por último, como decía, bueno, lo ligaba a esta otra cuestión, creo que ya también muchos están en este entendido de que cualquiera ya se pone a dar, pues como que todo ¿cómo decir? Le llamaríamos como todo el kit espiritual, ¿no? O sea, de que te dan el retiro espiritual, el temazcal, el baño de hojas, em, tus respectivas dotaciones de psicotrópicos, llámese hongos, llámese ayahuasca, lo que tú quieras. Te dan ahí tus buenas limpias, ¿no? Pero al final te pasan la factura y pues ahí le tienes que caer con una buena lana, ¿no? O sea, está muy bien, pero son $1000, ¿no? Por cada retiro espiritual. Y creo yo que este afán de lucrar con lo espiritual, que cada vez es más notable, más notorio, le empieza a quitar o restar toda la esencia, ¿no? A lo que es espiritual. Creo yo que lo espiritual es algo con lo que no debes de lucrar, ¿no? O sea, no debes de lucrar, no debes de jugar. Es algo serio. Insisto que ya cualquiera hoy se pone a querer hacerla de María Sabina, de chamán o de chamana. Y creo que es de nuevo faltarle respeto a los que sí son, a los que todavía siguen siendo, a que cada vez son menos, y a toda esa herencia, como precisamente la de María Sabina, entre muchas otras y muchos otros brujos y chamanes que han existido en nuestro país, en tierras, en sierras, en bosques, como especies de guardianes justamente de bosques, de lagos, de mares, de lo espiritual, o sea, de la tierra, y que de repente cualquiera se quiera meter a eso lucrando, nada más como que dándole este servicio, porque a veces hasta lo ponen como muy servicio VIP, ¿no? Para sí, sí, lo vende como muy New Age. Y es ahí donde, insisto, se empieza a pervertir muchísimo, ¿no? Y se empieza a volver lo espiritual, pues fake espiritual. Por último, y esta es nada más una introducción, porque da para bastante el tema. Esta es parte uno. Como bien decía Facundo Cabral, y coincido totalmente con sus palabras, podemos hablar de metafísica porque ya hemos comido. Creo que la espiritualidad, si bien existe, también creo que a su vez es un lujo de aquellos que ya tienen algo así como en la pirámide de Maslow, todo el resto de las necesidades ya cubiertas, ¿no? Hablar de la espiritualidad es hablar ya de cuestiones más elevadas de lo que te podría hacer o podrías llegar a pensar si tuvieras que pasar hambre, frío, guerra, pobreza, carencia en general, ¿no? Entonces, la espiritualidad es un lujo de aquellos que tal vez ya tenemos que comer, como lo dice en cierta medida el buen Facundo Cabral. Hay que entender que estos temas, y es algo no menor, tú te puedes dar cuenta esto no nada más en forma individual, también te puedes dar cuenta de esto en forma colectiva o poblacional. Cuando tú comparas pueblos como por ejemplo los latinoamericanos, te darás cuenta que en su mayoría están preocupados por qué comer, porque no hay para comer. Ya no hablar de los pueblos africanos, que estamos en las mismas o peores. Pero cuando hablas con los europeos es común que los temas ya no sea qué van a comer. Ya andan viendo justamente a qué retiro espiritual irse a Cancún, a qué retiro espiritual irse a Brasil. Están en ese tema, pero no es un tema aislado como bien o accidental, como bien lo dice Facundo Cabral. Y ellos se pueden dar esos lujos porque ya tienen que comer.
Y que claro que lo espiritual nos hace evolucionar a probablemente al nivel más alto de evolución humana, sí, pero es un privilegio que hay que entender que tienen aquellos que no tienen que preocuparse por qué tienen que comer a diario. Porque aquellos que tienen que preocuparse por qué comer a diario están viviendo en modo de supervivencia constante, y eso evidentemente hace que pues simplemente no tengas tiempo para estar pensando si vas a ir a un retiro de ayahuasca. Lo que tienes que estar pensando es qué le vas a dar, qué pan le vas a dar de comer a tus hijos, qué techo le vas a quitar el frío a tu familia. Entonces, lo espiritual no hay que olvidar que es algo que relativamente se pueden dar ese espacio, ese lujo, ese privilegio, personas que ya no carecen, que ya no necesitan de las cuestiones más básicas de supervivencia y que además, claro, van en una línea de evolución. Pero no hay que olvidarlo porque no es menor, ¿no? La espiritualidad es algo que ojalá tuvieran todas las sociedades, pero hay que entender también que no es tan fácil llegar a ese punto en donde podamos llegar a generar una sociedad espiritual. Porque las sociedades a veces se enfrascan mucho en lo intelectual, pero no solo basta ser intelectual. De hecho, yo te podría decir que una gran parte de aquellos que se sienten muy intelectuales, en realidad son muy poco espirituales. Porque la espiritualidad tiene que ver con otras cosas, con la humildad, por ejemplo. Y muchos intelectuales están realmente ahogados en sus propios egos. Son sumamente ególatras, ¿no? Entonces la espiritualidad generalmente tiene que ver con necesitar cada vez menos, con desear menos en lo material. Todas aquellas personas que desean ser ricas y millonarias están muy alejados también de la espiritualidad, ¿no? Todo aquel que desea demasiado, en lugar del... O sea, porque el que desea demasiado es muy probable que agradezca poco. Desean mucho y agradecen poco. La espiritualidad hace que lo que tienes lo agradeces. Y generalmente te vas a dar cuenta que en esa línea te vas a dar cuenta que tienes más de lo que muchos quisieran tener. Insisto, hay quienes no tienen que comer, hay quienes no tienen dónde dormir, hay quienes no tienen que vestir, hay quienes viven en lugares donde existe la guerra, el exterminio, donde no pueden pasar una noche tranquilos porque hay bombas, hay guerra, hay sangre, hay violencia, hay carencia, no hay agua, en fin. Entonces es ahí donde te das cuenta que simplemente teniendo techo, comida y ropa eres millonario. Por eso es que la espiritualidad es un camino muy distinto. Yo diría que el de mayor evolución si lo haces de manera auténtica. Pero a nada te lleva si lo haces de manera falsa, ficticia. Eh, porque lo único que vas a estar haciendo es autoengañarte, ¿no? Y de paso muchos autoengañan a otros, o engañan a otros. Los famosos farsantes o charlatanes, insisto, de esta nueva tendencia de fake espiritualismo, que insisto, creen que nada más por meterse dos peyotes, encender inciensos y hacer temazcales ya están muy elevados, son muy elevados espirituales, ¿no? Y no se van a convertir en Gandhi, por más que lucren con esto, por más que malentiendan esto y lo apliquen de manera incorrecta, pues no se van a convertir en Gandhi. Por último, terminaría diciendo, para cerrar con esta introducción del fake espiritualismo, hay también una, creo yo, como tendencia de personas que se creen muy espirituales simplemente porque evitan el conflicto a toda costa. Porque dicen, no, yo ignoro la guerra, yo ignoro la violencia, yo ignoro los conflictos, a mí no me importa que la sociedad esté yéndose al carajo, mi paz interior es lo más importante. Entonces yo no me meto en nada de política, yo no me meto en nada de mi comunidad, yo no participo, yo prefiero estar así tranquilo, encendiendo mis inciensos y haciendo yoga en las mañanas,
Porque a mí la verdad eso de estarme como que abrumando de todo lo que pasa, para mí, la verdad es que nada más me desgasta, me aburre, me consume y altera mi paz interior, que además yo soy sumamente espiritual y no quiero, la verdad, alterar mi paz por otros ni por el mundo. Creo yo que esa es de las peores perspectivas de alguien que se cree espiritual. Porque la espiritualidad no es una paz fingida, o sea, la realidad es que la espiritualidad no es esta cuestión de que nada me perturba, todo me masturba. No es así la espiritualidad. Insisto que hay una espiritualidad muy mal entendida de la mayoría de las personas que creen que es estar en paz 24/7 el 365 días del año durante toda tu vida. Eso es una estupidez. Eso no es espiritual, eso es una estupidez. Pensar que todo el tiempo tienes que estar en estado zen, en tu centro, y que, insisto, nada te perturba, todo te masturba, es una masturbada de pensamiento. Es una chaquetota espiritual. Pensar que solo así eres espiritual. O sea, solo siendo apático, indiferente, porque yo ya lo había llegado a comentar en un video. Esto no solo te lleva a no ser espiritual, te lleva a ser una persona probablemente sumamente indolente, sumamente indiferente, apática, justamente de este rebaño pasivo que hace que todos los abusadores del mundo logren sus cometidos. O sea, son prácticamente facilitadores de las injusticias del mundo, aquellos que tienen este tipo de... Son personas, como decía, que facilitan que las injusticias, las guerras, los genocidios, las corrupciones, todo tipo de cuestiones indeseables socialmente se produzcan. ¿Y por qué? Van a decir, no, pero por qué soy yo el culpable? Bueno, porque no ponen resistencia a nada, y no la ponen porque todo prácticamente pues les vale una chingada. O sea, de nada te sirve una persona. Por ejemplo, se están golpeando a una ancianita en la esquina. ¿Cuál es la actitud de estos supuestos maestros espirituales que nada les perturba y que todo les masturba? Pues pueden ver a que están golpeando a la ancianita y dicen, híjole, pues pobre, pero yo no me meto, ¿no? Yo no me meto porque no quiero alterar mi paz, porque yo estoy bien tranquilo en mi interior, porque no quiero que nada me altere, porque yo fui apenas a un retiro espiritual y estoy súper bien, y estoy súper en paz conmigo mismo, y porque, pues, básicamente me gusta respetar al prójimo, y porque no me gusta meterme con nadie, y porque ojo por ojo el mundo se va a quedar ciego. Entonces yo prefiero que a la ancianita se la estén madreando en la esquina, porque pues no es mi pedo pa' pronto, ¿no? Esa suena así de ridículo, pero esa es justamente la forma en la que operan y la que piensan. De cualquier cosa que ocurre en el mundo, sea que estén muriendo niños de hambre en África, sea que estén matando niños con bombas en Palestina, sea que estén golpeando a una ancianita en la esquina, cualquier cosa que ocurre en el mundo, esa es su forma de operar y de pensar. No es mi bronca, yo no me meto, porque soy bien espiritual. Entonces creo que, como decía, hay un mal entendimiento de qué es lo que es espiritual, ¿no? O sea, la espiritualidad no es mantenerte ajeno, porque ya estas personas ya no solo, como decía, ya no solo no son espirituales, se vuelven personas probablemente de lo peor que hay. O sea, son personas indiferentes, apáticas, indolentes, insensibles, que excusan con su espiritualidad su total indolencia, indiferencia y sinvergüenza. Por eso digo que se vuelven casi los mejores aliados de los peores criminales del mundo. De los... de todo aquel que comete agravios a la sociedad. No hay mejor aliado que un espiritual de estos. Un fake espiritual, ¿no? De estos que dicen, no, yo no me meto. No es mi bronca, no es mi tema, no me afecta.
Y ahí que a ver quién le ayuda a la abuelita. No, no, no. Así no funciona la espiritualidad. Insisto, la espiritualidad es una guía. Y tiene que siempre ser una guía del bien y el mal. Porque el bien y el mal sí existen. Y lo espiritual te tiene que llevar en caminos de la verdad y del amor. Y te tiene que llevar en ese mismo sentido a defender. Muchas veces ya no solo a ti mismo, porque entonces la espiritualidad la conviertes en una egolatría asquerosa, en un egoísmo asqueroso. Si la espiritualidad no la ves en términos de ayudar al otro, pues entonces estás siendo un monstruo espiritual. O sea, no tienes nada de espiritual. Estás siendo un monstruo nada más en realidad. Que se cree muy espiritual pero que no tiene nada de espiritual. Porque ¿cómo vas a dejar que estén golpeando a una anciana en la esquina y que tú lo mires y te voltees y sigas con tu vida? No, no es posible. Como yo decía en uno de los videos previos, si quieres paz tienes que estar preparado para la guerra. Si realmente quieres paz, tienes que elevar esa espiritualidad a modo de entender que si quieres paz, tienes que estar dispuesto a defender el amor, tienes que estar dispuesto a defender a tu comunidad, a los tuyos y hasta el último a ti mismo. Porque no es un tema de egolatría ni de egoísmo. Y como decía en esta locución latina, si dispacem para bellum. ¿Quieres paz? Prepárate para la guerra. Entonces, este es otro de los grupos mal entendidos del fake espiritualismo. Creo que comentamos varios, los que se drogan, los que lucran y los que se mantienen indiferentes, indolentes y apáticos. Los que no quieren alterar su centro, su zen. Y que te dicen, no, mira, es que yo no quiero ni siquiera ver videos de qué es lo que está pasando en Palestina. No quiero ver videos de cómo están bombardeando niños. Porque, híjole, a mí eso la verdad me hace sufrir muchísimo, ¿no? Muchísimo, prefiero no ver, ¿no? A mí no me pongan esas cosas porque me altera mi estado espiritual. Déjame nada más compartir puro meme espiritual, pura video de elevación de conciencia, encender un par de inciensos, hacer mi yoga matutino, mi yoga mañanero, y a mí déjame en paz, ¿no? Básicamente. Y así es como se sienten espirituales. Entonces, hay una farsa. Hay un autoengaño profundo de estas personas que, como ya también yo lo había llegado a comentar en un video, aplican esta máxima muy peligrosa de live and let die, ¿no? Es de vive y deja vivir. Pero es que no es así de simple. No es así de simple. Por eso el mundo está de la chingada. Por personas que no se quieren involucrar, que quieren mantenerse indiferentes y que aplican estas ideas estúpidas de espiritualidad pensando que ser indiferente, ser apático y ser indolente es ser espiritual, que no querer ver las tragedias del mundo y los terrores del mundo es ser espiritual. Eso es ser egoísta. Nada más. Porque lo único que te importa es tu paz interior, tu paz mental, pero que se vaya a la chingada el mundo. Y después estos mismos son los que se quejan de por qué el mundo está como está. Entonces hay entre un autoengaño y una hipocresía fatal de estas personas, insisto, que se creen muy espiritual, pero que realmente no tienen ni un pelo de espirituales, ¿no? Tienen todo de hipócritas, tienen todo de autoengaño, tienen todo de por ahí de egoístas, puede que hasta narcisistas, pero no son espirituales, son lo opuesto a lo espiritual. Entonces esta es la introducción, primera parte del fake espiritualismo, da para mucho de qué hablar y pues ya lo iremos comentando, pero bueno, esta es la introducción, espero pues haya sido de interés. Y bueno, como última o como conclusión, digamos, ojalá que nuestra espiritualidad la construyamos en verdad a partir de lo auténtico, de lo verdadero, ¿no? Y no de lo fake, no de lo falso, no de lo superficial. Esa es mi conclusión.